Hola de nuevo. Dentro de estos vídeos que estamos grabando de pintores barrocos, nos toca ahora hablar de probablemente el de obra más agradable, dulce, delicada, simpática y que tuvo un enorme éxito por ello en su época. Podemos decir que fue muy popular tanto en la Sevilla donde nació y trabajó como en incluso países fuera de España, en los que comerciantes que trataron con él, sobre todo de origen flamenco, se encargaron de hacerlo popular, como la propia Flandes, ¿no? Hablamos, no es otro, del pintor Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, que tenemos una abundante obra en el Museo del Prado, que os animo a que veáis con calma después de este vídeo. Murillo, como Velázquez, era sevillano, como Velázquez se formó allí, en este caso en el taller de Juan del Castillo, conoció las obras de Caravaggio, el tenebrismo que estaba llegando a España por medio de el propio Velázquez, Zurbarán, la obra de Rivera, pero también obras italianas y flamencas, tanto por las que había allí como por grabados que circulaban mucho en su época. Así que tiene influencias desde muy variadas, ¿no? Desde, decimos, pues eso, Caravaggio, Velázquez, Rivera, hasta Rubens, Van Dyck o Tiziano, ¿no? Repito que ha sido uno de los más populares de ese siglo y de los posteriores. En concreto, en el siglo siguiente, dentro del nuevo gusto rococó, Murillo fue bastante apreciado por ese carácter dulce, cotidiano, íntimo, desenfadado, cálido, alegre, que iba mucho en la onda del propio rococó. Y en el siglo XIX, el romanticismo también le tomó como ejemplo cuando trata temas, por ejemplo, de niños, o temas religiosos con enorme intimidad y dulzura, ¿no? Pues cierto romanticismo, como por ejemplo el que representa a un pintor también de Cristos niños muy dulces, como es el inglés Joshua Reynolds, bebían de Murillo. Pero sobre todo en un primer momento a quien satisfizo mucho fue a la clientela de burguesía y nobleza sevillana, dentro de una Sevilla en la que corría bastante dinero por ser sede de la casa de contratación y centralizar la carrera de Indias, ¿no? El comercio con los territorios españoles de América. Murillo es un pintor fundamentalmente de cuadros religiosos, pero no al estilo de la primera mitad de siglo, más ascético, más contrarreformista, sino cuadros religiosos más intimistas, más familiares, más dulces. Y sobre todo es un pintor de niños, niños Jesús, ángeles niños, San Juanitos niños. Nadie como él, diría yo, ni siquiera un Rafael, por ejemplo, ¿no? Ha representado niños con tanta dulzura y a la vez tan realistas, dentro de que sí que tienen un componente claro de embellecimiento, son muy realistas, como es en general su forma de acercarse a la religión. Es un poquito más joven que Velázquez, podemos decir que es de la siguiente generación. A diferencia de Velázquez, no se afincó en Madrid. Es verdad que viajó a Madrid en un momento dado y pasó un par de años, pero no llegó a consolidarse en la corte ni como pintor del rey. Volvió a Sevilla, creó una academia de dibujo en la que estuvo 3 años dando clase y en la que luego le relevaría Valdés Leal, porque prefirió dedicarse a su clientela, a sus cuadros y no tanto a dar clase, que debía ser bastante sacrificado. La sociedad sevillana le quiso muchísimo, sobre todo se popularizó mucho esa manera, os decía, dulce y cotidiana de acercarse a la religión y podemos verle un poco en la misma onda, incluso ya digo que incidiendo más en la dulzura y la cotidianidad de un Martínez Montañés o de un Juan de Mesa o Pedro de Mena, pero ya digo que incluso mucho más dulce y más cercano al futuro rococó. Pues dentro de su etapa inicial, que se puede parecer a la de Velázquez en el realismo naturalista y con ciertos toques tenebristas que tiene, mantiene, igual que el gran maestro que estamos diciendo, un predominio de colores terrosos, ocres, grises, blancos, gamas reducidas y ambientes muy cotidianos. Religiosos, a diferencia del costumbrismo velazqueño que ya veíamos en La vieja friendo huevos, ¿no? O en El aguador. En el caso de Zurbarán destacan cuadros como La Sagrada Familia del Pajarito o La Adoración de los Pastores o La Virgen del Rosario, que son, ya digo, que muy intimistas, muy dulces, pero a la vez naturalistas. Si nos centramos en el que nos entra para la EBAU, que es La Sagrada Familia del Pajarito, que podéis ver aquí, os daréis cuenta cómo es el interior de una casa sevillana de esa época y cómo San José es un sevillano medio, con una cara bastante real, igual que la Virgen, no están apenas idealizados, pero sí están tomados desde un punto de vista dulce y con cierto embellecimiento.
El propio niño Jesús no puede ser más encantador. El perrito con el que está jugando, escondiéndole el pajarito que alude a su resurrección. La composición es un triángulo invertido con dos bodegoncitos ocultos ahí en los extremos. Por un lado, esa devanadora de lana, que es lo que está haciendo la Virgen, devanar lana, una tarea muy doméstica, ¿no? Y por el otro, esa mesa de carpintero que está detrás de San José en penumbra, con una cierta luz lateral, que es un recurso típico del tenebrismo, esos fondos negros y muy oscuros de los que de repente surgen luces laterales iluminando ciertas cosas. Pero es un tenebrismo suave en comparación con el de Rivera o el del primer Velázquez o por supuesto el del Caravaggio original, ¿no? Un tenebrismo más comparable al de Rembrandt con unas luces doradas muy bonitas. Este sería entonces el cuadro más representativo de esta primera etapa, junto con, os decía, la adoración de los Reyes Magos o la Virgen del Rosario con el niño que vemos aquí. La adoración de los Reyes Magos sí que tiene más influencia veneciana en esos toques de color brillantes, rojos y azules, pero también vemos a un Rivera ahí presente con esos campesinos, en este caso estos pastores tan vulgares, con pies sucios, dándonos la espalda, con unas caras de lo más real y vulgar, ¿no? Pero siempre tamizadas por la dulzura y el intimismo que logran esas composiciones. Fijaros ese ambiente recogidito en el que están con ese foco de luz que da claramente en él, un recurso muy típico, ¿no? Presentando la Virgen y San José al niño, a los pastores. Y ese corderito que es adorable, ¿no? Aunque aluda al sacrificio de Cristo. Todo es dulce, todo es suave en Murillo, y eso hace que en sus cuadros pues predomine muchas veces lo etéreo sobre lo material. Es una luz dorada la que suele dominar, son unos tonos suaves, no pastel todavía como serán los del futuro rococó, pero que tienden hacia ese tipo de tonalidades, y unas pinceladas y una técnica suelta, en la que se puede ver también un eco velazqueño, pero de otra manera, no tan preimpresionista como Velázquez, más matizado, ¿no? Es elegante, de composiciones bastante bien pensadas, con bastante movimiento, más del que parece, con unos ángeles más encantadores que los del propio Rafael, en el que podríamos ver inspiración. Los ángeles y unos niños, os decía, como ninguno ha sido capaz de representar, y unos rompimientos de gloria que no son tan exagerados y teatrales como en el barroco, sino que son más intimistas. Aquí, por ejemplo, en esta Anunciación, pues con todo lo que le rodea a la Virgen y a Gabriel, esos ángeles, esa paloma del Espíritu Santo, esa luz, ¿no?, que sale del rompimiento de gloria, pues no deja de parecer una escena íntima. Pero bueno, si es famoso Murillo, ya en su etapa de madurez y tardía, es por dos tipos de temas, de los que hizo pues más de 2 decenas en cada caso de obras. Las Inmaculadas, la Virgen Inmaculada, que es un tema muy que viene de la Contrarreforma, pero que Murillo sabrá darle una belleza y una dulzura como nadie, ni siquiera como hemos visto ya en un Zurbarán, en un Velázquez, en un Alonso Cano. Las Inmaculadas de Murillo son preciosas, ¿no? Y los niños mendigos, en momentos muy del día a día, expulgándose, comiendo, jugando a los dados. Niños que no ocultan su origen pobre e incluso abandonado, ¿no? Huérfanos que son callejeros, pero que no resultan desagradables ni resultan tristes, al contrario, hasta parecen desprender cierta alegría, cosa que tiene mucho mérito, siendo niños que no ocultan su mendicidad. Bueno, pues de las Inmaculadas tenemos algunas a destacar. La que nos entra para la voz es la del Escorial, pero la que estáis viendo aquí fue robada por las tropas francesas, en concreto por el mariscal Soult, en 1813, y se llama por ello la Inmaculada de Soult. Estuvo más de un siglo en Francia, en el Louvre, y conseguimos recuperarla en el año 41 en el intercambio que hicimos. Todas las Inmaculadas tienen una misma iconografía que ya viene de atrás, no se la inventa él. Tienen una túnica blanca, por la pureza, un manto azul que alude a la eternidad. Están pisando la luna en cuarto creciente, sobre nubes, ascendiendo al cielo, un cielo que se abre para recibirla con la gloria divina y rodeado de angelotes, niños, en esa línea que os decía tan dulce y tan bella que tiene él, en posturas inverosímiles, llenos de movimiento, de alegría, ¿no?, jugueteando. La Inmaculada siempre suele estar en un ligero quiebro o giro, con contraposto, con la cara para un lado, las manos muchas veces para otro, los mantos al viento. Entonces sí que tiene movimiento, aunque sea una figura más bien vertical, sí que sabe darle una cierta helicoidalidad o unas diagonales que le dan movimiento. Y os decía que la que nos entra de todas estas Inmaculadas o asunciones de la Virgen a los cielos es la de El Escorial.
esta que vemos aquí está en San Petersburgo y repite los rasgos que hemos visto en la de Sult, con esas vírgenes muy jóvenes, que son apenas adolescentes, llenas de belleza, pero es una belleza cotidiana, entre idealizada y cotidiana, cosa que es muy difícil de lograr, ¿no? Y la del Escorial, en la misma línea, en pleno arrobo místico, pues veis que tiene un contraposto y un giro, sin ser demasiado violento, pues que le saben dar ese movimiento ascensional, rodeada de ángeles que llevan símbolos a tener en cuenta: las azucenas, que son la pureza; la palma, el martirio, que quiere decir la santidad, ¿no? El olivo, la ramita de olivo, que quiere decir la paz, ¿no? Y siempre con esa pincelada más bien suelta que hemos visto en él ya en otras obras anteriores. De la misma línea sería este Cristo como buen pastor, o también obra que nos entra para la EBAU, dentro de la temática religiosa, la llamada Los Niños de la Concha. Adorables. San Juanito a la derecha, con una cruz que lleva la filacteria o cartel de Ecce Agnus Dei, aquí el Cordero de Dios, aludiendo a Jesús, su primo, que le está dando de beber. Es el primo, Jesús, el que va a salvarnos con su sacrificio. Es el que nos da la vida eterna, y esa es el agua que está recibiendo San Juanito, que es el que va a bautizar a Cristo, y no al revés. Así que aquí sería un poco la respuesta de Cristo, ¿no? Tú me vas a bautizar, yo te voy a dar a ti la vida eterna. Y el corderito siempre alude al sacrificio, pero son corderitos de lo más dulce. También tenemos un pequeño rompimiento de gloria con ángeles apenas esbozados, casi impresionistas, porque la técnica, como veis, es muy suelta, y es una composición llena de diagonales en aspa y escorzos que nos dan bastante movimiento. Para acabar, veremos los cuadros que os decía de niños, este que se está quitando pulgas, más caravallesco por el claroscuro tenebrista, pero a pesar de ese naturalismo que vemos en los pies sucios, en el pelo pues, con un corte que casi no es ni corte, que es un niño bastante tiñoso y con unos andrajos que dan pena, pero el niño está bastante digno y sereno, no muestra ningún dramatismo ni nada por el estilo, pues quitándose las pulgas. Y aún más alegres resultan los niños comiendo uvas y melón, a pesar de esas ropas tan pobres de no andrajosas que llevan, o sobre todo, la que nos entra para la EBAU, esta composición tan bonita de niños, muchachos, jugando a los dados, que tiene esa cierta simbología de la suerte, como puede variar tu vida. Un colorido más rico, más brillante, un pequeño bodegón ahí en el extremo inferior izquierdo del cesto con frutas y el jarrón roto, y una contraposición del óvalo que muestran, o casi diagonales, estos dos niños jugando a los dados, con la verticalidad del niño que nos mete en la composición mirándonos. Siempre todo con una técnica muy suelta y una luz muy embellecedora, y un pelín deudora del tenebrismo. Pues este es Murillo, como veis, ¿no? Nada que ver. Fijaros aquí otra vez un tema que no sería a priori muy dulce, una anciana quitándole pulgas a un niño, cómo se convierte en un tema íntimo, cotidiano y hasta bonito, ¿no? O estas dos mujeres, la dueña y la joven a la que tiene que guardar, riéndose pícaramente mientras nos miran, nosotros que estamos en el lugar que ocuparía el chico que probablemente la esté requebrando o cortejando, ¿no? Os decía, nada que ver con un pintor muy representativo de ese momento de crisis ya final del barroco, que es Valdés Leal, que muestra muy bien temas en el Hospital de la Caridad de Sevilla relacionados con la vanidad, la futilidad de la vida, el absurdo de querer acumular riquezas, títulos, honores, porque al final la muerte se lo lleva todo e igual al rico y al pobre. Es una par de composiciones muy conocidas que se llaman vanitas, que están en las paredes del hospital y que se llaman inictu oculi, es decir, en un abrir y cerrar de ojos, que es lo que pasa cuando viene la muerte, segando vidas, como vemos aquí, ¿no? Que todos esos honores, cargos, ¿no? La tiara papal, la corona de emperador o de rey, los planos de artista, el globo terráqueo, las armaduras, la riqueza que se ve ahí o la cultura, al final se lo lleva por delante y lo que nos quedan son simplemente lo que vamos a ver en el siguiente, ¿no? Finis Gloria Mundi, que se llama. El peso, el juicio final, el peso de lo que hemos hecho y de nuestra fe. Pero la fe sola no nos va a salvar, y por eso esa balanza que aparece ahí en un rompimiento de gloria, en la que una parte sería ese afán de gloria y más terrenal y más profano que se aleja del cristianismo, y por otra, la fe, con ese ni menos, ¿no? Pues está en equilibrio. ¿Qué será lo que desequilibre en todo caso en favor del muerto
la balanza para que se pueda salvar? Pues las buenas obras, la caridad. Por eso está en el Hospital de la Caridad. Así que en este caso, que vemos ahí una especie de obispo, de cardenal ya momificado, pues solo se va a salvar si tiene buenas obras. Por mucha fe que tenga, si no ha hecho nada, no se salvará. Ese es Valdés Leal, que como veis pues se aleja mucho de Murillo, aunque continuó la academia de dibujo que había creado Murillo, su estilo pues dentro del barroco es bastante distinto, ¿no? Recargado, mucho más tenebrista, mucho más teatral, ¿no? Y sin esa dulzura y esa gracia que tenía. Pero es un gran pintor y hay que tenerle en cuenta. Bien, pues hasta